Sansón fue el hombre más fuerte que jamás haya pisado esta tierra, capaz de enfrentar ejércitos enteros sin mostrar debilidad alguna. Sin embargo, ese mismo héroe fue vencido por una única mujer que descubrió el secreto de su fuerza. ¿Fue solamente la avaricia de Dalila la que destruyó a Sansón, o había algo mucho más profundo en juego? En esta historia, basada únicamente en la Biblia, Jueces 13-16, vas a descubrir cada detalle del surgimiento, las conquistas y la caída del mayor guerrero de Israel, cuya fuerza descomunal vino directamente de Dios. Nuestra jornada comienza en una época terriblemente sombría para el pueblo de Israel. La nación que fue liberada de la esclavitud en Egipto y conducida hasta la tierra prometida, ahora vivía bajo la opresión de los filisteos. Eran enemigos poderosos que atacaban constantemente a Israel, saqueando plantaciones, imponiendo pesados tributos y sembrando el miedo por todos lados. En aquel tiempo, cada tribu de Israel se defendía como podía. No había un rey central, y los jueces surgían como líderes elegidos por Dios para liberar al pueblo en tiempos de peligro. Pero en cada ataque de los filisteos, los israelitas se preguntaban si aún había esperanza de salvación. La tierra clamaba por un libertador que fuera lo suficientemente fuerte para revertir esa situación. Ante el sufrimiento diario, muchos israelitas comenzaron a dudar si Dios aún los protegería. La desobediencia del pueblo y la inclinación hacia cultos paganos habían roto la conexión con el Señor. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, Dios aún tenía un plan para rescatar a su pueblo. Es en este escenario que la historia de Sansón comienza a desarrollarse. Su venida al mundo no fue un accidente, fue anunciada por un ángel del propio Dios. Los filisteos, por su parte, no tenían idea de que su enemigo más temible nacería dentro del territorio israelita, destinado a ser una piedra en su zapato por muchos años. Para comprender quién fue Dalila y por qué traicionó a Sansón, primero necesitamos entender cómo este hombre, aparentemente invencible, llegó a la cima de su fuerza y luego entró en una caída que lo llevó a las profundidades del desespero. No hay aquí historias ficticias o inventos. Todo lo que leerás se basa estrictamente en la narrativa bíblica, que relata la vida, los hechos y la caída del hombre más fuerte que se tiene registro. El punto de partida de esta historia es la vida de Manoá y su esposa, una pareja israelita que no podía tener hijos. En una sociedad antigua, la esterilidad se consideraba una tragedia, casi como si fuera una señal de desagrado divino. Manoá y su esposa clamaban incesantemente a Dios, pidiendo la bendición de un hijo que pudiera honrar el nombre del Señor. En medio de la rutina, la esposa de Manoá se encontró con una visita extraordinaria, un ángel. Su presencia era tan imponente que quedó claro que no se trataba de un hombre común. Él trajo el mensaje que ella más deseaba escuchar: «Vas a tener un hijo». Pero la profecía no se detuvo ahí. El niño sería consagrado al Señor desde el vientre y sería nazareo toda la vida. El ángel fue muy específico en sus instrucciones. La madre no podría beber vino ni comer nada impuro, pues el niño tendría un propósito especial, siendo separado desde su nacimiento para cumplir la misión de comenzar a liberar a Israel de las garras de los filisteos. Este anuncio, relatado en Jueces 13, trajo una alegría incontestable a Manoá y su esposa, pero también impuso responsabilidades. No recibieron solo un hijo, recibieron una promesa y un llamado. Sin demora, Manoá, al enterarse del encuentro, pidió al Señor que enviara nuevamente a su mensajero para confirmar las instrucciones. Su deseo era saber con detalles cómo criar a este futuro libertador. Cuando el ángel regresó, Manoá lo cuestionó sobre cómo deberían proceder. El mensaje fue claro: siguieran rigurosamente todo lo que había sido ordenado, pues la misión de Sansón requería obediencia. Estas bases son fundamentales para entender la historia de Sansón. Él no sería un líder como cualquier otro. Venía al mundo cargando en sí el propósito divino de enfrentar al enemigo más temido de Israel, en una época en que el valor era necesario,
pero escaso. El nacimiento de Sansón llenó de esperanza no solo a Manoá y su esposa, sino también a todos los que conocían la historia de aquel ángel misterioso. Pronto, el bebé se desarrolló y demostró ser especial. A medida que crecía, algo diferente sucedía. El Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él, concediéndole una fuerza fuera de lo común. La ley del nazareato, descrita en Número 6, imponía 3 prohibiciones básicas para Sansón: no beber bebidas alcohólicas, no acercarse a cadáveres y no cortar su cabello. El cabello largo, por lo tanto, se convirtió en señal de su alianza con Dios. No era que su poder estuviera en el cabello en sí, sino que simbolizaba la consagración que lo conectaba con el Dios de Israel. Por ser diferente desde niño, Sansón enfrentó una vida de restricciones y, al mismo tiempo, de miradas curiosas por parte de los demás. Cuando los jóvenes de su edad se aventuraban en fiestas y banquetes, él tenía que ser cuidadoso con sus elecciones. Cuando todos se afeitaban la cabeza, él mantenía sus trenzas intactas. Nada de esto, sin embargo, parecía molestarlo al principio, pues Sansón sentía la presencia de Dios guiando cada paso de su vida. Comprendía que la fuerza que tenía, capaz de impresionar a cualquier adulto, no era fruto de simples músculos, sino un regalo divino destinado a liberar a Israel. Aún así, Sansón era humano, sujeto a pasiones y tentaciones. Tal vez tenía la sensación de que nada podría derribarlo. Ese sentido de invencibilidad, más adelante, lo pondría en situaciones de enorme peligro. El hecho de haber nacido con una misión, por sí solo, no garantizaba que cumpliría ese propósito sin tropiezos. Al llegar a la adultez, Sansón comenzó a andar por las regiones fronterizas de Israel, donde frecuentemente ocurrían enfrentamientos con los filisteos. En uno de esos episodios, según cuenta la Biblia, Sansón tuvo que atravesar una viña y fue sorprendido por un león joven que lo atacó. La reacción fue asombrosa. Rasgó al león como si fuera un cabrito. Eso no solo demostró su fuerza, sino que reforzó su confianza en que Dios estaba con él. Poco tiempo después, sucedería algo que mostraría el lado más impulsivo de Sansón. Se enamoró de una mujer filistea de Timná y quiso casarse con ella, incluso contra la voluntad de sus padres, que sabían que alianzas con pueblos enemigos eran arriesgadas. Sansón insistió en seguir sus sentimientos. Fue en esa fiesta de bodas donde un enigma que involucraba al león muerto y un panal de miel se convirtió en la chispa para una gran desavenencia. Sintiendo que los filisteos lo traicionaban, ya que forzaron a su novia a revelar el secreto del enigma, Sansón reaccionó con furia. Mató a 30 hombres para cumplir la apuesta que había hecho, y más tarde causó aún más destrucción al descubrir que su esposa había sido entregada a otro hombre. Estos conflictos iniciales nos muestran 2 aspectos cruciales de Sansón. Era capaz de hazañas sobrehumanas, impulsadas por el Espíritu del Señor. Actuaba de forma impulsiva, muchas veces sin medir las consecuencias. La guerra particular entre Sansón y los filisteos solo se intensificaba, y en medio de este proceso fue aprendiendo que, a pesar de que su fuerza era extraordinaria, su personalidad también era susceptible de fallas. Este punto es crucial para entender cómo Dalila entró en escena y por qué logró engañarlo. La fama de Sansón creció rápidamente. No tardó en que su nombre se difundiera por todo el territorio de Israel y llegara a oídos de sus enemigos. Era temido por los filisteos, que lo veían como un adversario impredecible, capaz de, solo, demoler batallones enteros. Uno de los episodios más impresionantes ocurrió cuando Sansón fue perseguido por 1000 soldados filisteos. Armados hasta los dientes, estos guerreros rodearon al héroe en campo abierto, seguros de que no podría escapar. Pero Dios concedió una vez más su fuerza al nazareo. Sin ninguna arma convencional en sus manos, Sansón encontró la carroña de un asno y con la mandíbula atacó a los soldados. El resultado fue catastrófico para los enemigos. Uno tras otro caían ante el vigor de Sansón, quien solo
derrotó a todos esos hombres. 1000 soldados no fueron rival para alguien que poseía no solo fuerza física, sino también la garantía de que el Señor de los ejércitos luchaba a su lado. Sin embargo, cada victoria reforzaba en Sansón la sensación de que era prácticamente invencible. Y ese sentimiento, cuando no está alineado con la humildad, suele abrir brechas para la caída. De hecho, la seguridad excesiva puede hacernos ignorar señales de alerta, y Sansón, con su intensa voluntad de saciar deseos inmediatos, pasaba cada vez más tiempo en territorios enemigos, creyendo que nadie podría tocarlo. Aunque el pueblo de Israel celebraba cada triunfo, muchos se preguntaban hasta cuándo duraría esa fuerza sobrehumana. Las liderazgos filisteas, por su parte, comenzaron a trazar un plan definitivo para capturarlo. Sabían que la fuerza de Sansón no era natural y sospechaban que existía algún tipo de secreto que, una vez descubierto, facilitaría su derrota. El odio de los filisteos hacia Sansón llegó a un punto insostenible. No era solo un guerrero adversario, era la representación de todo lo que temían. En diversas incursiones, vieron su ejército reducido a nada ante un solo hombre. Las estrategias convencionales no funcionaban contra alguien que parecía recibir ayuda directa del cielo. No era solo el territorio filisteo lo que temblaba con la presencia de Sansón. Las ciudades fortificadas se agitaban al oír rumores de que él estaba cerca. Los generales y príncipes filisteos se reunieron para trazar un plan que no involucrara un enfrentamiento directo, pues sabían que sería inútil. Necesitaban ir más allá de la fuerza bruta. Debían encontrar una manera de minar a Sansón por dentro. Fue entonces cuando surgió una semilla de posibilidad. Si su fuerza estaba ligada a alguna forma de devoción o compromiso con el Dios de Israel, bastaría con romperlo con ese Dios. Sin embargo, ¿cómo lograrlo si Sansón se mostraba invencible en combate? Necesitaban seducirlo, literalmente. Los filisteos ya habían presenciado que Sansón era movido por impulsos, especialmente en cuestiones amorosas. Había intentado casarse con una mujer filistea y visitó Gaza, tierra enemiga, en busca de placeres. Es decir, su punto débil probablemente no sería vencido por el enfrentamiento, sino por sus propios sentimientos. Fue en ese momento cuando una mujer llamada Dalila entró en escena. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre su origen, solo que vivía en el valle de Soreque, una región situada entre el territorio israelita y el de los filisteos, un lugar de frontera donde las culturas se mezclaban. Para las liderazgos filisteas, Dalila era la persona ideal, atractiva, hábil y posiblemente interesada en ganancias materiales. Dalila surgió como una figura envuelta en misterio. Su nombre significa algo así como delicada o debilitada en hebreo, pero la Biblia no describe de forma explícita su historia o nacionalidad. Lo que se sabe es que, al conocer a Sansón, rápidamente ganó un lugar en el corazón del guerrero. La transición fue lenta y calculada. Dalila no fue directa en sus intenciones. Su primer paso fue conquistar la confianza de él. Era exactamente lo que los líderes filisteos planeaban, una aproximación cuidadosa que creara en Sansón la falsa sensación de seguridad y, gradualmente, lo hiciera revelar sus secretos. Según el texto bíblico, los gobernantes filisteos prometieron a Dalila una gran suma de plata si ella descubría y revelaba la fuente de la fuerza de Sansón. Sería suficiente para transformar su vida por completo. Es difícil saber si Dalila actuó solo por avaricia o si temía represalias de los filisteos en caso de no colaborar. El hecho es que aceptó la misión, y ese fue el estallido de una tragedia que afectaría no solo a Sansón, sino a todo el pueblo de Israel. Durante el tiempo que pasaron juntos, Dalila estudiaba cada rasgo de Sansón. Notó que le gustaba demostrar seguridad y que era resistente a preguntas directas. Entonces, se enfocó en maniobras sutiles, usando preguntas aparentemente inocentes y juegos de palabras para hacerlo hablar. Después de todo, ¿cuál era el secreto que lo hacía tan invencible? ¿Tendría él un talismán?
un hechizo o sería su voto de nazareo? Dalila probablemente no entendía los designios espirituales en profundidad, pero estaba decidida a descubrir aquello que los filisteos tanto deseaban saber. Dalila comenzó a cuestionar a Sansón sobre lo que realmente lo hacía tan fuerte. Al principio, él desvió el tema o dio respuestas falsas. La Biblia relata que ella lo presionaba para que contara cómo podría ser derrotado. Ese fue el momento en que Sansón, tal vez por orgullo, decidió jugar con la situación. En una de las ocasiones dijo que, si fuera atado con 7 tendones de arco aún húmedos, su fuerza se esfumaría. Dalila esperó a que él durmiera y lo ató según la indicación. Luego llamó a los filisteos que estaban escondidos. Sin embargo, Sansón rompió los tendones con la misma facilidad que un hilo de línea vieja y, furioso, expulsó a los invasores. Dalila entonces fingió indignación. «¿Por qué me mentiste? ¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?». Esta táctica emocional afectó a Sansón. En otro intento, él declaró que, si fuera atado con cuerdas nuevas, jamás usadas, se debilitaría como cualquier hombre. Una vez más, Dalila puso el plan en práctica mientras Sansón dormía, pero el héroe rompió las cuerdas fácilmente. Estos episodios muestran que Sansón aún no sospechaba la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Es probable que confiara en Dalila, o al menos no creyera que ella tendría el valor de traicionarlo al punto de entregarlo a los filisteos. El apego físico y emocional que tenía por ella se convirtió en una trampa mortal. La insistencia de Dalila aumentaba con cada fracaso. Ella no podía fallar. Los líderes filisteos estaban dispuestos a pagarle generosamente, pero seguramente también la castigarían si fallaba. Ahora Sansón estaba en un callejón sin salida. Cada vez que ella pedía el secreto, el cerco se cerraba más. La verdadera debilidad de Sansón no era física. Se sentía extremadamente seguro respecto a su fuerza, pero su punto vulnerable eran los sentimientos. Aparentemente, Dalila era la única persona que lo trataba no como un arma de guerra, sino como alguien con quien podía desahogarse, descansar la cabeza y sentirse comprendido. Sin embargo, el amor que Sansón sentía por ella no era correspondido de la misma manera. Dalila lo manipulaba de forma calculada, usando lágrimas, caricias y palabras de reproche sobre la falta de confianza. El texto bíblico de Jueces 16 muestra que ella lo importunaba todos los días con sus palabras y lo apretaba, de modo que su alma se angustiaba hasta la muerte. Verso 16. Esta situación revela una dinámica de manipulación emocional que muchos pasan por alto. Sansón, el hombre temido por naciones enemigas, estaba atrapado en un vínculo que lo dejaba expuesto y frágil. Mientras tanto, Dalila escenificaba, diciendo que se sentía despreciada cuando él no revelaba el secreto de su fuerza. El cerco psicológico fue tan intenso que Sansón llegó al punto de no soportar más ocultar nada, y después de tantas protestas y súplicas, decidió abrirse. Un acto trágico, pues no solo estaba contando algo sobre sí mismo, estaba revelando el símbolo de la alianza que mantenía con Dios, la razón por la cual el Espíritu del Señor se manifestaba en su vida. Tal vez, en un destello de claridad, sintió que esa era una pésima idea. Pero en ese momento, el agotamiento emocional habló más fuerte. Aunque era un guerrero impresionante, Sansón también era humano. Así, se sumergió en el mayor error de su vida al exponer el secreto que debía permanecer sellado. Finalmente, Sansón contó la verdad a Dalila. Explicó que, desde el vientre materno, era un nazareo consagrado a Dios. Nunca había cortado su cabello, pues ese era el símbolo externo de la consagración, simbolizando la presencia del Espíritu de Dios sobre él. Si por casualidad sus trenzas fueran cortadas, se convertiría en una persona común. Para Dalila, ese momento fue decisivo. Percibió que Sansón decía la verdad por la intensidad de su mirada y la convicción de sus palabras. Entonces, esperó a que él durmiera. En el silencio de la noche, llamó a un hombre para cortar las 7 trenzas del héroe. Cuando la última mecha tocó el suelo,
algo indescriptible sucedió. El espíritu del Señor se alejó de Sansón. Él no lo notó de inmediato. Estaba en un sueño profundo, pero la pérdida fue inmediata en el mundo espiritual. Con el cabello cortado, Sansón ya no tenía la misma unción divina que lo hacía invencible. Al despertar, pensó que podría levantarse y librarse de los filisteos, pero descubrió que sus piernas y sus brazos parecían débiles. Esta vez, cuando Dalila gritó, «Los filisteos vienen sobre ti, Sansón», intentó reaccionar, pero nada sucedió. Fue capturado fácilmente por los hombres que desde hacía tanto tiempo lo temían. La sensación de vulnerabilidad y pánico se reflejó en su mirada, y Dalila, hasta entonces seductora y atenta, recibió su recompensa en plata, dándole la espalda al hombre que se había declarado enamorado de ella. Este momento, descrito en Jueces 16, marca el inicio de la caída vertiginosa de Sansón. La fuerza física y la confianza que lo mantenían en un nivel superior a cualquier adversario le fueron arrebatadas. Peor aún, sentía que había perdido la propia presencia de Dios, lo que lo dejaba no solo débil, sino también sin perspectiva. Con Sansón ahora como prisionero, los filisteos mostraron su crueldad sin escrúpulos. Lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos, un acto salvaje que simbolizaba el deseo de humillarlo y dejarlo incapacitado. El dolor físico fue enorme, pero el dolor emocional pudo haber sido aún mayor. Sin ver, el hombre que derribó a tantos enemigos fue reducido a un cautivo sin dignidad. Lo llevaron a Gaza, una ciudad fortificada en territorio filisteo, donde fue puesto a moler un molino, trabajo normalmente destinado a animales o esclavos. Y allí Sansón pasó días, semanas y posiblemente meses, empujando aquella piedra pesada, sufriendo insultos y burlas de los enemigos. El hombre que una vez fue un campeón, respetado en Israel y temido fuera de él, ahora era motivo de risa. Podía oír carcajadas resonando a su alrededor y sentir el polvo del suelo donde trabajaba. En ese período se dio cuenta de la magnitud de su error. No solo había perdido una batalla, había roto el compromiso con Dios, que era la verdadera fuente de su fuerza. A pesar de toda la aflicción, la Biblia destaca un detalle que se volvería crucial. Mientras Sansón trabajaba como esclavo, su cabello comenzó a crecer nuevamente. Muchos filisteos ignoraron este hecho, o no sabían lo que significaba, pero cada hebra que crecía simbolizaba una lenta restauración de algo que se había perdido. En el corazón de Sansón, abatido y humillado, comenzaba a surgir un arrepentimiento sincero. Se dio cuenta de que Dios no era solo la fuente de su fuerza física, sino el propósito esencial de su vida. En ese silencio, sin las conquistas efímeras y sin la euforia de las batallas, Sansón pudo reflexionar profundamente sobre quién era y sobre el Dios que servía. Mientras Sansón molía cereales y se recuperaba lenta y espiritualmente, los filisteos se regocijaban. Tenían en su poder el mayor trofeo que podían exhibir, el antiguo terror de sus ejércitos. No satisfechos con mantenerlo como esclavo, aún querían humillarlo públicamente para que todo el pueblo viera la victoria de Dagón, el dios pagano que adoraban. Por ello, organizaron una celebración enorme en el templo principal de Dagón, reuniendo a gobernantes y a una multitud de espectadores. Querían mostrar que incluso el Dios de Israel había sido vencido, pues su principal guerrero ahora estaba preso y ciego. Ese era el objetivo, burlarse del Señor y exaltar a Dagón como el verdadero vencedor. En Jueces 16, la Biblia relata que el templo estaba superpoblado de filisteos que bebían, bailaban y celebraban. Allí, príncipes y líderes de esa nación se reunieron, junto con el pueblo, para presenciar el espectáculo de un Sansón humillado, exhibido como un trofeo vivo. Sin embargo, algo estaba por suceder. Sansón, en su momento de mayor debilidad, hizo la oración más sincera de su vida. El hombre que antes raramente mencionaba a Dios en sus acciones, que actuaba por su cuenta sin buscar orientación, finalmente reconoció que necesitaba el poder divino más que nunca. Por un lado, los filisteos preparaban la burla final. Por otro,
Sansón se recluía en arrepentimiento, consciente de que solo un milagro podría redimirlo y al mismo tiempo traer justicia contra ese pueblo que masacraba a Israel. Su cabello ya no era corto y el propósito divino que había estado dormido comenzaba a reavivarse dentro de él. En el apogeo de la fiesta, los líderes filisteos decidieron traer a Sansón al templo. Querían diversión a su costa. Un joven sirviente fue encargado de guiarlo hasta el lugar, pues el héroe estaba totalmente ciego. Caminando lentamente, sentía el calor y oía el tumulto de las voces exaltadas. Al llegar al centro del templo, le pidieron a Sansón que entretuviera a la multitud. Estaba entre dos columnas principales que sostenían la construcción. Fue entonces cuando una inspiración divina surgió en su mente. Pidió al sirviente que lo dejara palpar las columnas, pues quería apoyarse para descansar. La multitud gritaba insultos y burlas. Gobernantes filisteos reían, llenos de soberbia, proclamando que Dagón era superior al Dios de Israel. En ese instante, Sansón elevó su voz en una oración. «Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Fortaléceme solo una vez más, oh Dios, para que me vengue de los filisteos por causa de mis dos ojos». Jueces 16, 28. Esta fue una súplica cargada de desesperación y fe. Sansón sabía que no merecía nada, pues había roto el pacto nazareo, pero también entendía que Dios podría, en su gracia, concederle una última oportunidad para cumplir la misión de castigar a los opresores del pueblo elegido. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, con algunos incluso en el terrado, mirando hacia abajo. Nadie sospechaba que la fuerza de Sansón, dada por Dios, podría resurgir. Para ellos, el antiguo héroe no era más que un esclavo abatido, pero en ese instante, algo extraordinario comenzó a tomar control del cuerpo de Sansón. Cuando Sansón puso las manos sobre las dos columnas, un silencio repentino llenó el ambiente. Por un breve momento, la agitación frenética cesó. Tal vez aquellos más cercanos notaron un temblor sutil en sus brazos, pero la mayoría seguía presa de las burlas. Entonces, con un grito que salió de las profundidades de su alma, Sansón empujó las columnas con todas sus fuerzas. Lo que sucedió a continuación fue un verdadero terremoto dentro del templo de Dagón. Las vigas de soporte comenzaron a romperse y las paredes temblaron, enviando ondas de choque por toda la estructura. La risa se transformó en pánico. La gente intentaba correr, pero el lugar ya empezaba a derrumbarse. Las grandes piedras del techo caían como una avalancha de escombros, aplastando a quienes estaban abajo. Los gritos de miedo reemplazaron a las provocaciones, y en el centro de todo, Sansón continuaba ejerciendo la fuerza divina que Dios le había otorgado, aunque solo fuera por ese último instante. La Biblia declara que los muertos que Sansón mató al morir fueron más de los que mató en toda su vida. Jueces 16:30. El templo se derrumbó completamente, matando a miles de filisteos, incluidos sus principales líderes. En cuanto a Sansón, también cayó al suelo, sepultado por los escombros de la construcción. Esta escena, al mismo tiempo trágica y majestuosa, evidencia cómo Dios aún actuó en la vida de un hombre que falló, pero que se arrepintió y clamó por misericordia. La derrota que los filisteos tanto celebraban se transformó en una de las mayores calamidades que ese pueblo jamás había enfrentado. Este último acto de Sansón fue un sacrificio, pues sabía que al derribar las columnas del templo, difícilmente escaparía con vida. A pesar de eso, prefirió cumplir el propósito por el cual había sido separado desde su nacimiento, aunque eso implicara el fin de sus días en la tierra. La fuerza sobrehumana que poseía, en realidad, siempre fue una dádiva de Dios. No era un simple poder mágico, sino parte de una alianza especial que requería fidelidad. Cuando Sansón se entregó a sus deseos y rompió el voto nazareo, pagó un precio amargo. Sin embargo, la restauración final evidencia la infinita gracia del Señor, que incluso ante nuestros errores, aún puede usar nuestro arrepentimiento para cumplir su voluntad. La historia de Sansón
no es solo sobre fuerza física, es una narrativa sobre obediencia, consecuencias y redención. Ilustra cómo la soberbia y la impulsividad pueden llevar a un siervo de Dios a perderlo todo, pero también cómo el arrepentimiento sincero puede abrir espacio para que el Señor actúe nuevamente. Con la muerte de Sansón, Israel pudo ver que aún había esperanza en la fidelidad del Señor. Incluso alguien que cometió tantos errores pudo ser instrumento divino para herir contundentemente a los opresores filisteos, reduciendo drásticamente la fuerza política y militar que tanto flagelaba al pueblo hebreo. Ahora llegamos al punto central. ¿Por qué Dalila traicionó a Sansón? ¿Fue solamente por dinero o había algo más? La Biblia deja claro que los líderes filisteos le ofrecieron una fortuna en plata para descubrir el secreto de la fuerza del guerrero. Esto sugiere, sin duda, una motivación financiera. Sin embargo, debemos considerar que Dalila vivía en el valle de Soreque, una zona fronteriza entre Israel y el territorio filisteo. Podría haber estado bajo presión, temiendo que, en caso de no colaborar, sufriría severas penas o incluso la muerte por parte de los gobernantes filisteos. No hay, sin embargo, certeza absoluta sobre sus motivaciones personales, pues la Escritura Sagrada no proporciona detalles completos de su carácter. El hecho es que Dalila usó de persuasión constante para lograr que Sansón revelara el secreto de su fuerza. Su comportamiento indica que conocía bien la debilidad emocional de él, usando la manipulación afectiva como principal arma. En ningún momento se menciona un arrepentimiento genuino por su parte. Por otro lado, algunos defienden que Dalila pudo haber sido solo una pieza dentro de un gran ajedrez político, haciendo lo que consideraba necesario para sobrevivir. Pero desde un punto de vista estrictamente bíblico, no hay sugerencia de que haya actuado con nobleza o bajo coerción absoluta. Su acto culminó en la captura de Sansón, en la pérdida de sus ojos y en la humillación del hombre que confió en ella. La historia bíblica de Sansón y Dalila alcanza su clímax cuando el héroe israelita es capturado y humillado por los filisteos. Pero ¿qué sucede con Dalila después de eso? La verdad es que las Escrituras no relatan el destino final de aquella mujer que tanto influyó en el desenlace de Sansón. A diferencia de otros personajes cuyo final la Biblia describe de forma clara, Dalila desaparece del texto sagrado sin que sepamos si fue recompensada, perseguida o simplemente volvió al anonimato. Algunos sugieren que Dalila pudo haber recibido honrías de los líderes filisteos por el éxito en capturar al mayor enemigo de su pueblo. Otros suponen que la misma brutalidad que ayudó a practicar contra Sansón podría haberla alcanzado más tarde, ya que los filisteos no eran conocidos por su misericordia. Sin embargo, todo no es más que especulación. El silencio bíblico sobre el final de Dalila puede haber significado, entre otras posibilidades, que después de cumplir su papel de traición, no desempeñó ningún otro rol relevante en la historia de Israel. No hay registros de su nombre como figura política o religiosa, ni menciones sobre un posible cambio de vida. El relato de las Escrituras, centrado en la misión de Sansón y en cómo Dios condujo la redención del héroe, deja a Dalila en la penumbra como una pieza que cumplió su parte en el enredo y luego salió de escena. De cualquier manera, Dalila se convirtió en un símbolo de traición y engaño, recordada como la mujer que explotó las debilidades de Sansón para entregarlo a manos de los filisteos. Su historia es una advertencia sobre cómo una persona puede desviar a alguien del propósito divino, apelando a pasiones, orgullo y manipulación. Y esta lección permanece viva, aunque el destino de Dalila siga siendo un completo misterio. La narrativa de Sansón y Dalila trae innumerables lecciones para nuestra vida. En primer lugar, muestra que ningún ser humano es inquebrantable. La fuerza de Sansón venía de Dios, pero él actuaba como si el poder fuera suyo. Ese orgullo lo llevó a subestimar el peligro de involucrarse emocionalmente con alguien que no compartía su fe o su propósito. En segundo lugar, aprendemos que pequeñas brechas pueden generar grandes caídas.
Sansón no perdió todo de una sola vez. Poco a poco fue ignorando alertas, desobedeciendo leyes del nazareato, como tocar un cadáver cuando retiró miel del cuerpo del león muerto, acercándose a pueblos enemigos y confiando ciegamente en sus propias habilidades. La manipulación de Dalila ilustra cómo alguien de corazón volátil, que renuncia a la sabiduría divina, puede ser llevado por una pasión ciega. ¿Cuántas veces no entregamos nuestros puntos débiles a quienes no tienen buenas intenciones? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones impulsivas, confiando demasiado en nuestro brazo fuerte? Por último, la historia nos enseña algo sobre el arrepentimiento genuino. Incluso después de perder todo, Sansón se volvió hacia Dios y encontró una última oportunidad para cumplir su misión. Si el final de su vida fue trágico, también fue redentor. Su muerte, derribando el templo de Dagón, se convirtió en un símbolo de que la fidelidad de Dios está por encima de cualquier falla humana. A pesar de todos los errores y las tragedias que marcaron su trayectoria, Sansón es recordado como uno de los jueces que actuaron en Israel. Aparece en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11:32, junto a nombres como Gedeón, Barak, Jefté, David y Samuel. Esto demuestra que, a pesar de sus fallas, aún había una fe genuina en su corazón. El legado de Sansón es ambiguo, pues sirve tanto como ejemplo de poder divino como de advertencia. Muestra que Dios puede usar a personas comunes para hazañas extraordinarias, pero también resalta que la desobediencia y la soberbia pueden llevar a la caída más dramática. Para el pueblo de Israel, su última acción contra los filisteos alivió considerablemente la opresión. Aunque no fue un libertador como Moisés o Josué, Sansón abrió el camino para que futuros líderes pudieran enfrentar a los filisteos en condiciones menos desfavorables. Por otro lado, Dalila se convirtió en el símbolo de traición y manipulación, siendo mencionada en diversos pasajes bíblicos y teológicos como la mujer que, por intereses oscuros, llevó al héroe de Dios a la destrucción. Sin embargo, la Escritura no dice qué pasó con ella después de la caída del templo. Se presume que recibió su recompensa, pero su historia se desvanece en las sombras. Muchos se preguntan, si Sansón tenía tanta comunión con Dios, ¿por qué se involucró con Dalila? La respuesta puede residir en la naturaleza humana de Sansón. Fue elegido desde su nacimiento, pero no dejó de ser un hombre con deseos y debilidades. Su orgullo lo cegaba. Creía que siempre podría librarse de cualquier trampa. Dalila, por su parte, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener lucro, o tal vez para mantenerse segura. Cuando surgió el incentivo financiero de los filisteos, vio una oportunidad irrefusable. No muestra afecto por Sansón en ningún trecho del texto bíblico. Al contrario, sus acciones dejan claro que el objetivo principal era descubrir su secreto. La gran lección es que las relaciones mal fundamentadas pueden convertirse en trampas peligrosas. Sansón ignoró consejos y señales de alerta por seguir una pasión que no consideraba el plan de Dios. Cuando confiamos en personas equivocadas o actuamos solo por emoción, abrimos camino para que fuerzas contrarias nos dominen. El final de Dalila permanece oscuro. No sabemos si fue celebrada como heroína por los filisteos o si desapareció en el anonimato. La Biblia se calla, tal vez indicando que su función en la historia se agotó después de cumplir su papel en la caída de Sansón. Llegamos al final de este recorrido, pero la historia de Sansón y Dalila sigue resonando con intensidad en nuestros días. Sansón era un hombre extraordinario, dotado de una fuerza que no se explica por la naturaleza humana, sino por la unción divina. Desde su nacimiento, estaba destinado a un propósito mayor: confrontar a los filisteos que atormentaban a Israel. Su fracaso momentáneo no borra el hecho de que cumplió, aunque de forma trágica, la misión para la cual fue llamado. Y Dalila, la mujer que lo sedujo y traicionó, permanece como un enigma. ¿Fue solo una persona avara o una víctima de presiones políticas y sociales? La Biblia no entra en detalles, pero nos deja la lección de que las elecciones tienen consecuencias.
Y ahora queremos saber de ti. ¿Crees que Dalila fue motivada solo por el dinero o piensas que también tuvo miedo de los filisteos? ¿Crees que Sansón podría haber resistido sus investiduras si se hubiera mantenido más fiel a las orientaciones divinas? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Tu participación enriquece este estudio bíblico y fortalece a la comunidad de fe. Consulta el próximo video en nuestro canal y no olvides suscribirte para continuar recibiendo estudios bíblicos que transforman vidas. Que la historia de Sansón nos recuerde que todos, sin excepción, dependemos de la gracia de Dios para vivir, vencer y cumplir nuestro propósito. Incluso en medio de nuestras fallas, Él permanece soberano, listo para darnos una nueva oportunidad cuando nos volvemos a Él de corazón sincero. Que la paz del Señor te acompañe y hasta el próximo video.